Paz y amor para todos ustedes. Hoy quisiera hablar sobre la necesidad de tener o no un maestro espiritual. Es la pregunta que recién me hicieron en uno de mis videos y prometí contestarla. Entonces no puedo faltar, no puedo fallar. Existen diferentes opiniones al respecto. Algunos dicen que sí, es muy importante tener a un maestro espiritual o maestra. Otros dicen que no, que es totalmente innecesario. Muchos opositores de la idea de un maestro espiritual vienen de los Krishnamurtis, los seguidores del Krishnamurti o las personas aficionadas a las enseñanzas de Krishnamurti. En cambio, muchos otros maestros decían que sí es indispensable tener un maestro espiritual. Y la respuesta no es tan fácil. Diría que sí y no. ¿Por qué diría que no es necesario? Porque hay ejemplos de las personas que alcanzaron muy altos niveles del desarrollo evolutivo sin tener un maestro espiritual. Podemos nombrar, por ejemplo, a Buda, aunque el Buda sí tenía maestros espirituales, pero no tenía un maestro espiritual que realmente le podría llevar a los estados más altos del desarrollo de la conciencia. Tenía a los maestros espirituales menores, de los cuales por supuesto aprendí, pero a ese último estado, el último estado del desarrollo espiritual, él llegó por su propia cuenta, a través de sus propios esfuerzos, sin la guía de un mentor en este caso. Si miramos a la humanidad, podemos entender que todo aprendemos de alguien. Es muy poco probable que uno aprende las cosas por sí solo. Y eso pasa no solo con los humanos, los animales también, los animales no humanos también aprenden. Entonces, la madre enseña a los cachorros cómo cazar, cómo encontrar la comida y las cosas por el estilo. Entonces, podemos entender que realmente es un proceso natural aprender de alguien. Pero ese aprender de alguien, por supuesto, puede tener beneficios y puede tener cosas negativas, sus lados negativos. O sea, puede tener ventajas y puede tener desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Primero, es muy difícil encontrar a un maestro espiritual verdadero y auténtico. Hay muchas personas que solo aparentan y como no saben, por supuesto no te pueden enseñar. O te pueden enseñar las cosas que realmente no son y no son provechosos para el camino espiritual. Es decir, te pueden guiar a una dirección contraria. Como decía Jesús, un ciego que guíe a otro ciego, ambos caerán en un agujero. Y hay muchas personas así que realmente no saben o creen que saben, pero en realidad no han aprendido a estar en esos estados más altos del desarrollo de la conciencia y no saben métodos para alcanzar estos estados. Entonces, es una de las desventajas. La otra desventaja es que cuando uno, por ejemplo, encuentra un maestro espiritual, se cree cierta dependencia de esa persona, de su forma física, de su forma material, se crea cierto apego a esa persona.
Y cuando esta persona por alguna razón se va de ese plano material, la persona se queda con manos vacíos porque no ha aprendido a caminar por su propia cuenta. Y un verdadero maestro siempre busca que los discípulos, que sus discípulos sean independientes, se identificen y aprenden a caminar por su propia cuenta para que cuando se va, ellos no se quedan en esa situación de qué hacer, cómo vivir ahora sin maestro. La otra gran desventaja de tener un maestro espiritual es que hay una tendencia de trasladar mi propia responsabilidad por mi propio desarrollo espiritual a este maestro o maestra. Entonces, cuando algo negativo pasa, es la culpa del maestro que no me enseñó bien, que no me encaminó bien, que no me instruyó bien. Y no siempre es así. Entonces yo traslado mi propia responsabilidad por mi propio desarrollo espiritual a otra persona, cargo a otra persona con esa responsabilidad. Entonces, en este caso, no puedo ser al 100% consciente de las cosas que hago. Espero las instrucciones del maestro, espero la guía del maestro, y en este caso también dejo desarrollar mi propia sabiduría. Entonces confío a veces ciegamente en lo que otro me puede decir y en lo que otro me puede guiar. Ahora, bueno, creo que esas son las desventajas básicas. Tal vez haya más, seguramente haya más. Y si es que conocen alguna otra, pueden dejar en los comentarios. A mí me gustaría también aprender y darme cuenta si de pronto se me escapó alguna de esas desventajas grandes. Ahora, las ventajas son obvias, ¿no? Es como, por ejemplo, si queremos entrenarnos y vamos al gimnasio y tenemos ya un entrenador ahí que nos guía, ¿no? Que nos dice, tienes que levantar tanto peso, tienes que usar esa máquina de esta manera o de este otro para que no nos lastimemos. Entonces, por supuesto, podemos ir explorando todo esto por nuestra propia cuenta, a través del dolor, a través de los sufrimientos, a través del estancamiento, porque si hacemos algo de una manera equivocada, pues va a tomar mucho tiempo hasta que descubrimos la manera correcta, y en todo ese tiempo vamos a perder ese tiempo, vamos a estar parados en nuestro desarrollo. En cambio, un maestro enseguida nos puede guiar, nos puede decir, por acá no, haz esto, cambie esto. Ahora, el desarrollo espiritual, por supuesto, es mucho más complejo que los entrenamientos físicos, ¿no? Que los entrenamientos del cuerpo material, porque el desarrollo espiritual incluye muchos componentes. Y uno de esos componentes es el desarrollo ético, es decir, tratar de vencer el ego, transformar el ego, tratar de deshacerte de las cualidades negativas que te detienen en el camino. Son como unos, no son clavos, son como unas espinas que se clavan en tus pies y no te permiten caminar. Entonces, el maestro, y es una de las funciones más grandes de un maestro espiritual, el maestro te ayuda a verte desde afuera, porque desde adentro no siempre te das cuenta de las cosas que no están bien contigo, de tu actuar, de tu mal actuar, de tus actitudes negativas hacia otras personas. Desde adentro,
no siempre puedes verlo claramente. En cambio, desde afuera se ven claramente para una persona sabia, una persona que ya ha avanzado en el camino. Entonces el maestro o la maestra te puede indicar, mira, tienes esa imperfección, tienes ese defecto, tienes esa actitud que te está deteniendo, que te está afectando, y no solo a ti, sino a otros seres también. Y eso es una de las grandes ventajas de tener un maestro espiritual. A veces es un proceso bastante doloroso porque va contra el ego y el ego empieza a sufrir. Para el maestro tampoco es algo agradable indicarte esas cosas desagradables sobre ti, ¿no? Entonces, pero es necesario. Es como un médico que saca un tumor, ¿no? Un tumor que te puede matar al final, espiritualmente. Entonces el maestro saca ese tumor, pero es una operación a veces muy dolorosa. Y no todas las personas, no todos los discípulos están preparados para esto. Por eso hay pocos discípulos, hay pocos maestros verdaderos y también pocos discípulos verdaderos que realmente están dispuestos a transformarse, a pasar a través de esos procesos a veces muy dolorosos de la transformación. Es como un gusano, una oruga se transforma en una mariposa, ¿no? Y todo cambia, todo se transforma. Otra ventaja de un maestro espiritual, por supuesto, es que el maestro sabe el camino, sabe a dónde hay que dirigirse, sabe los métodos, y más que esto, permanece en los estados elevados de la conciencia y puede transmitirte esos estados. Lo que, por ejemplo, pasó con Yogananda, cuando su maestro le golpeó en la espalda y enseguida entró en un estado espiritual, uno de los estados de la conciencia más altos. Entonces, esto solo puede hacer un maestro, pero no es que el maestro lo puede hacer con todo el mundo. Si no, estaría andando por aquí, por allá, golpeando por la espalda a todo el mundo para despertarles espiritualmente, y eso no sucede. Es decir, Yogananda también estaba preparado para este golpe de poder, golpe energético o empuje energético, ¿no? Y entró en uno de los estados más altos que seguramente había alcanzado en sus vidas anteriores también. Entonces es como un recipiente con el agua que ya está llena y solo necesitas añadir un poquito más para que empiece a derramarse. Entonces lo mismo pasó con Yogananda. No puede pasar con todas las personas. La persona tiene que ser ya desarrollada en sus vidas anteriores para que un impacto energético así le puede despertar. Es como ya Yogananda estaba ya listo a despertarse, solo necesitaba un pequeño empujón, un toque, y ya se despertó y entró en uno de esos estados más altos. Quien no le garantiza la iluminación, luego tendría que cultivar ese estado, tenía que trabajar, y además miran todo el trabajo que realizó antes de que esto había sucedido, antes de que esto suceda. El trabajo ético bajo justamente la guía de su maestro, que era un maestro bastante estricto. Como mismo Yogananda dice, ninguna imperfección se le escapaba y constantemente le hablaba y le hablaba y le hablaba, y Yogananda, gracias a ese entrenamiento, gracias a esa transformación, también pudo tener acceso a esos estados espirituales más altos, porque todo está estrechamente relacionado. A medida que nos transformamos éticamente, tenemos acceso a los estados espirituales más altos. Y esos estados espirituales más altos nos permiten actuar de una manera
mucho más correcta también, actuar desde el amor, actuar desde la paz y no perder esos estados, no perder esos estados de paz, de amor en el ajetreo mundano, que es muy difícil, o sea, es muy difícil, muy fácil, perdón, es muy difícil permanecer en esos estados, a eso yo iba, y muy fácil perder esos estados en ese ajetreo mundano. Y en Tao Te Ching hay una cita que me gusta mucho, donde Lao Tse dice que lo único de lo que yo tengo miedo es involucrarme en la vanidad, o sea, llegar a ser absorbido por el ajetreo mundano y perder esos estados espirituales más altos. Y bueno, básicamente es esto. Cada uno decide si quiere tener un maestro o no quiere tener un maestro. Hay que notar también, hay que aclarar también que las personas o maestros que no han tenido maestros en esta vida, seguramente los han tenido en sus vidas anteriores, porque es la forma más natural de aprender. No significa que es indispensable, y aún más en el mundo actual, donde tenemos acceso a mucha información, los videos, los libros, los audios. Entonces, realmente, si uno siente que no quiere tener un maestro espiritual en su vida, puede aprender de esa manera también. Pero nada va a reemplazar a un ser humano vivo que te puede realmente guiar y más que nada te puede decir lo que está mal en ti, ¿no? Porque ningún libro, o sea, los libros también te pueden nombrar las cualidades negativas, las cosas que tienes que cambiar, pero el ego es tan astuto que puedes tener esa impresión de que a mí no me concierne esto, cuando realmente a ti esto te concierne, solo que no quieres darte cuenta, ¿no? El ego no quiere que te des cuenta. Y el maestro espiritual sí te puede hacer caer en eso, y un verdadero discípulo enseguida empieza a trabajar. O sea, la persona que realmente quiere transformarse, esa persona busca esa información, busca que le indiquen qué es lo que debe cambiar, qué es lo que debe transformar en sí para llegar a esa luz, llegar a esa paz, llegar a esa felicidad. Es como un buscador de tesoros espirituales, ¿no? O en términos toltecas, es un rastreador, es un guerrero o un cazador que caza sus propias imperfecciones. Es una imagen muy bonita. En la escuela tolteca de los nativos, de los indígenas norteamericanos, a ese concepto de un cazador que caza sus propias imperfecciones. No caza las presas, sino caza sus propias imperfecciones para eliminarlas, para transformarlas. Porque no siempre se elimina, a veces se transforma, ¿no? La avaricia se transforma en la generosidad, y la cobardía en la valentía, y así sucesivamente. Pero hay que darme cuenta de que esto hay en mí. O sea, esto se conoce como rastrear esas cualidades negativas, y para esto a veces es necesario analizar mi vida entera, no solo cómo estoy ahora, sino cómo he actuado desde mi niñez. Y a veces, esa es la otra técnica, hay que revivir cada una de esas situaciones. Entonces, si me doy cuenta que estoy una persona codiciosa, avara, puedo recordar todos los casos cuando he manifestado esa cualidad y revivirlas mentalmente, actuando de una manera diferente, de una manera generosa. Y en este caso voy transformando eso en mí.
voy transformando la avaricia en la generosidad. Paz, amor y un gran abrazo para todos ustedes.